La alimentación venezolana, una visión conjunta de futuro 2008-2018. Tal como lo habíamos previsto, corresponde ahora el momento para el panel. Vamos a identificar a sus integrantes de izquierda a derecha, según el ángulo de ustedes. Juvenal Arbeláez, asesor de Economía Agrícola de Cavidea. Eduardo Benatuil, presidente de Heinz. Luigi Dalvano, ingeniero mecánico. Ángela Layón, máster en políticas públicas. Félix Alemán, presidente de Nestlé. Y voy a ceder ahora el micrófono al señor Alejandro Gutiérrez, profesor titular de la Universidad de los Andes, quien tiene algunos comentarios para posteriormente ir a la sesión de preguntas y respuestas. Señor Alejandro Gutiérrez, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Le doy las gracias a los organizadores del evento por la invitación. Hemos tenido una primera sesión con presentaciones de muy buena calidad, en donde interesa destacar fundamentalmente lo siguiente. Voy a tratar de hacer un resumen muy apretado. En primer lugar, la presentación del profesor Marco Fava Neves a través del video. Yo creo que de esa presentación es muy importante tener en cuenta como un dato para el diseño y ejecución de políticas alimentarias en Venezuela, un dato de la realidad de los mercados internacionales agrícolas, como es la tendencia creciente de la demanda de alimentos y la tendencia creciente de los precios de las principales commodities agrícolas en los mercados internacionales. Digo que es un dato que a la hora de diseñar políticas alimentarias en el país no se puede desconocer porque incide sobre la dinámica de los precios, obviamente, de los precios internos, y porque nos da también un punto de referencia sobre las alternativas que tiene el país, bien sea para producir nacionalmente o bien sea para importar. Las políticas agrícolas nacionales y las políticas de precios, conociendo esta realidad, no deberían negarle a la producción agrícola y alimentaria nacional lo que se está dispuesto a pagar ahora en los mercados internacionales, que son precios en algunos casos pudieran estar por encima de los precios que se le pagan a los productores nacionales. También es importante destacar la presentación del doctor Domingo Felipe Maza Zavala, una presentación muy emotiva, en donde nos llamó a la reflexión sobre la necesidad de considerar no solamente en el papel, sino también en los hechos y en las prioridades de la política el logro de la seguridad alimentaria nacional y la necesidad que tenemos de establecer un diálogo constructivo y un viraje en las políticas actuales para alcanzar las metas que se proponga el país en materia de seguridad alimentaria. La presentación de la profesora María de las Nieves García versó sobre nuevas tecnologías y tendencias en la alimentación del futuro. Creo que ese es otro dato importante. A nivel mundial hay un cambio tecnológico, no solamente en la producción de alimentos, sino también cambios en las normativas ambientales, exigencias en materia de inocuidad y sanidad de alimentos, que obliga a que la producción agrícola e industrial nacional esté incorporando cambios tecnológicos que le permita cumplir con esas nuevas exigencias o que le permita también, incorporando esos cambios tecnológicos, mejorar la productividad, bien sea agrícola o bien sea agroindustrial, y por supuesto satisfacer las necesidades de los consumidores, las exigencias de los consumidores en materia de inocuidad, etcétera. Finalmente tuvimos dos propuestas, una en materia de seguridad alimentaria nacional a partir de mejoras en la producción agrícola, la que realizó el ingeniero Luigi Dalvano, una propuesta
una propuesta que se ha venido actualizando, que ya Cavidea en una anterior oportunidad también hizo un primer intento y que sigue vigente sin duda alguna y que plantea la posibilidad de mejorar o de alcanzar una meta de disponibilidad en calorías persona día para los venezolanos en el orden de las 3.000. Es una meta de carácter normativo, no es lo que estamos obteniendo actualmente, a pesar de que en los últimos años ha habido un aumento en la disponibilidad de consumo de calórica por habitante persona día. Estamos alrededor de las 2.600 calorías persona día, la idea es llegar hasta las 3.000 calorías persona día, lo cual es una meta que está muy por encima de los requerimientos del Instituto Nacional de Nutrición, pero que tiene que ser elevada para tomar en cuenta los problemas que hay de pérdidas entre la medición de esas calorías a nivel de venta al detal y la boca del consumidor, además de los problemas de inequidad en la distribución del ingreso, que evidentemente requieren que para tener una suficiencia plena de alimentos se tenga una oferta calórica, una disponibilidad calórica muy superior a la de los requerimientos del Instituto Nacional de Nutrición. Finalmente, la propuesta en materia industrial de Ángela Layón. Yo creo que fue una propuesta que toma en cuenta muchos aspectos de la coyuntura que está afectando, que está obstaculizando el desarrollo de la producción industrial y por supuesto en esa medida está obstaculizando la existencia de una oferta de alimentos que se pueda sincronizar con el crecimiento que ha tenido la demanda de alimentos de 2004 para acá, que ha sido un crecimiento importante, ¿no? Entonces, además de los obstáculos que se tienen actualmente para importar, de trabas burocráticas derivadas del control de cambio de las normas del Ministerio de Industria, Ligeras y Comercio, etcétera, 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 por supuesto que un punto central tiene que ver con los controles de precios. Los controles de precios es una de las políticas que más se ha estudiado históricamente en el ámbito de la ciencia económica y también sus resultados. Generalmente los controles de precios generan los problemas que estamos teniendo en la actualidad. Si generan escasez, porque los gobiernos, de muy buena fe, diría yo, tratando de favorecer al consumidor, fijan precios que están muy por debajo de los precios que existirían en condiciones de libre funcionamiento del mercado. Y eso genera excesos de demanda y ante una oferta que es insuficiente se van creando mercados paralelos, surge el problema de la escasez, el problema del racionamiento, el problema de la calidad de alimentos que va disminuyendo. De manera tal pues que entonces yo quisiera finalmente decir que el logro de las propuestas, de las metas que se proponen en las propuestas de seguridad alimentaria y de propuestas para incrementar la producción industrial, depende mucho del marco institucional y legal que existe en el país, del cambio de políticas. Y desde ese punto de vista es importante destacar la exposición inicial del presidente de Cavidea, el doctor Pablo Baribar, cuando hizo referencia a la reunión que se realizó ayer entre Cavidea y el gobierno nacional. Es una primera reunión que pudiera marcar un quiebre, diría yo, muy positivo para el país en términos de que el sector privado y el sector público se sienten en la mesa para tratar de ir incorporando parte de estas propuestas e ir entendiéndose con la finalidad de lograr un abastecimiento que contribuya al logro de la seguridad alimentaria nacional. Yo con esto termino y entonces pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, la dinámica es de espontaneidad, participación multidireccional, como ustedes lo dispongan, y además de los ponentes Luis Dalvano y Ángela Layón, el resto de los integrantes del panel podrán coincidir, complementar en las respuestas a las distintas preguntas. La primera parte está dirigida en la coincidencia de los enfoques al tema del control de precios. Por ejemplo, esta va dirigida a Luigi Dalvano, esta pregunta. ¿Cómo evaluaría usted el impacto del control de precios de los alimentos en la rentabilidad del sector agroindustrial y el productor? ¿Cuáles otros efectos tiene el control de precios, sobre todo en un escenario de bajo promedio de ajustes?
Buenas tardes nuevamente. Buen provecho a todos. Espero que tengamos las energías para esta hora que es tan difícil. Y bueno, comenzamos con este que es uno de los puntos, yo diría que, como yo mencioné, permitirán su solución acelerar el tema de la producción nacional. Lo que se está planteando aquí es que una situación de congelamiento de precios no va a ayudar a acelerar la producción nacional. Que una situación de atraso de los precios, como hemos visto, en particular en la presentación de Ángel, no va a colaborar con que existan expectativas para que la producción nacional mejore. Desde esa perspectiva yo planteé que lo que tenemos que hacer sencillamente es pasar a un sistema dinámico de precios, que lo que suena como muy grande, pero lo que significa es que los precios hay que irlos revisando periódicamente en función de la evolución de lo que ocurre en los mercados mundiales y de lo que ocurre en las estructuras de costo en Venezuela. Entonces, por eso dije que la idea es que esos precios tengan como referencia tanto las estructuras de costo de producción local como el precio alternativo de importación. Y agregué un elemento que me parece muy importante, que es que le facilite a la industria la posibilidad de desarrollar su línea de productos. No todos los productos tienen por qué estar regulados. Inclusive hay productos que van a segmentos de la población que están dispuestos a pagar precios diferentes y no vemos por qué tienen que estar regulados. Lo que sí debe haber es la garantía de que aquellos productos que están regulados estén en el anaquel, como también estén aquellos que no están regulados. Desde esa perspectiva también me parece muy importante considerar en todo este tema que al final el reto que tiene la producción agrícola nacional en términos de costo de producción es mejorar los rendimientos. Al final las economías que quieran resolver su problema de inflación tienen que atacar el problema tecnológico y tienen que atacar el problema de productividad. Es la productividad la verdadera herramienta final para ir en el mejoramiento de los precios y del nivel de vida y de la calidad de vida de una población. Ahora eso toma su tiempo. Pero si ustedes vieron, para los 6 rubros que estaban allí, siempre las estrategias de mejoramiento de los rendimientos eran importantes, eran factibles, se podían realizar y eso también va a colaborar a que pasar de esta transición de congelamiento de precios hacia un sistema dinámico sea más práctico, más viable e inclusive más factible. ¿Algún otro miembro quiere agregar? ¿Se escucha? Sí, se escucha, ok. Solo digamos, para complementar, y no tuvimos oportunidad en la presentación, como bien decía Alejandro, los controles de precios tienen una larga historia en el mundo. De hecho, el primer control de precios registrado está en el mismo código de Hammurabi. En Grecia hubo controles de precios, en Roma hubo controles de precios, y ciertamente en la Edad Media hubo controles de precios, en el siglo XX hubo controles de precios, en Venezuela hemos tenido varios episodios de controles de precios. Y todos han terminado, digamos, bajo la misma situación de terminar generando efectos negativos al consumidor que obligan a revertir el control de precios. Muy bien decía Alejandro Gutiérrez, el control de precios es un libro, es un caso de texto sobre los efectos que tiene. Y esto es importante porque la intención del control de precios es positiva en principio. Uno diría, bueno, controlar los precios, que los precios no suban al consumidor, pero el efecto que termina teniendo es negativo en la medida que el costo efectivo de adquisición del producto se incrementa mucho más de lo que subiría el precio del bien. En el fondo, en políticas públicas, las políticas hay que analizarlas en función de sus consecuencias y no de sus intenciones. Y este es el punto relevante, la intención puede ser buena, pero si las consecuencias son negativas para el consumidor, hay que atender muy rápidamente y realmente implementar políticas que tengan, en nuestro caso, un incremento de la oferta de alimentos y que tengan un efecto positivo en el costo de la adquisición de alimentos de los consumidores. ¿Algún otro comentario? Benatuil. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, yo también quería agregar y para complementar lo que ustedes han dicho de que definitivamente el control de precios afecta a toda la cadena de suministro. Específicamente, hay algunos productos, como vimos acá, que tienen más de 46 meses que no reciben ajuste, y si esos productos cuentan o necesitan del insumo de la parte agrícola, obviamente el no tener esa evolución de los precios también hace que la propuesta que pueden hacer para incentivar la agricultura y domésticamente y no contar con las exportaciones también es afectado
porque pues al final del día por los precios que pueden pagar no son rentables para el agricultor, porque ellos también tienen su impacto en inflación, en todos sus costos y todas sus cosas, o sea que definitivamente sí causa un golpe importante en el desarrollo agrícola a futuro, en el mediano y en el largo plazo estratégico del país. Aquí hay un comentario y al final una pregunta, dice, considero que el control de precios subsidia a personas que pueden pagar el precio completo de los alimentos, además de limitar las opciones del consumidor. ¿Cómo se puede reformar el control de precios para que los alimentos a bajo costo se focalicen en las personas de menores recursos? Para cualquiera de ustedes. Yo creo que nosotros, inclusive en este tema de la transición, yo diría que el primer elemento fundamental es que haya comunicación. Entiendo que después de la reunión de mañana está abierto el tema para la comunicación. En la medida en que esa comunicación ponga en el tapete el tema del control de precios y se comience a ver lo que hay que hacer allí, se van a conseguir muchas soluciones para distintas situaciones. Entonces, obviamente hay productos que, como yo explicaba, que son productos premium, que van a Target, que no tiene ningún sentido que estén allí. En cambio que también desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, nosotros tenemos que tener la seguridad de garantizar acceso para aquellos productos muy populares y para aquellos sectores. Y allí no estoy diciendo que los precios tengan que ser los mismos que existen en la actualidad, porque en algunos casos tenemos muchos atrasos. Pero allí la posibilidad de focalizar los planes sociales, de lograr políticas coherentes de precios y del aporte del Estado nos puede permitir tener productos populares que lleguen a esos consumidores que no tienen acceso. Entonces, es obvio, y todos ustedes lo saben muy bien, es obvio que cada alimento, que existen segmentos de mercado, que cada uno tiene sus necesidades, que cada uno tiene diferentes capacidades adquisitivas y por lo tanto una política general masiva lo que puede llevar es que los subsidios sean indiferenciados y no sean directos. Y nuevamente, yo diría que es que a veces parece que estamos reinventando la rueda. Hay infinidad de estudios en materia del tema de los subsidios que siempre han mostrado que el objetivo de todo subsidio es que tenga un objetivo, tenga un mercado meta, pueda ser medible, pueda ser cuantificable y vaya al objetivo que uno quiere. Cuando se hace general se puede perder el esfuerzo de la inversión pública que se busca. Pero quiero reiterar en el marco filosófico de la Asamblea, la gran oportunidad es primero guardar la comunicación y que esa comunicación entre el sector público y el sector privado pueda ir desarrollando todos estos elementos. Cuando hay comunicación hay confianza y se puede ir viendo y se pueden ir estableciendo todas esas cosas. Ahora, en general, una política de subsidio que no sea directo, diferenciado, medible, focalizado, cuantificado y con un objetivo social, se pierde y se pierde la inversión pública. Yo creo que, ¿se oye? Sí, yo creo que es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El producto con el precio más caro es el que no se tiene. Si un control de precios, los gobiernos, repito, de buena fe, tratan de controlarlo, regularlo, fijar un precio máximo al nivel más bajo posible para el consumidor. Pero si ese precio no refleja las condiciones de oferta y demanda del mercado, si está muy por debajo de lo que sería el precio de equilibrio, va a generar un exceso de demanda. Y ese exceso de demanda se va a resolver en un mercado paralelo y al final los pobres van a terminar pagando un precio que va a estar muy por encima del precio que existiría sin intervención gubernamental. Creo que el gobierno tiene un amplio campo de acción en materia de subsidios y en algunos momentos demostró bastante éxito, por lo menos desde el punto de vista de la eficacia. Quizás no de la eficiencia, pero sí de la eficacia. El caso de Mercar en los primeros años fue un caso estudiado por los especialistas de mercadeo como un caso eficaz que permitió ampliar el radio de acción y de transferencia de ingresos a la masa de venezolanos pobres. Un programa aparentemente de subsidio generalizado, pero también focalizado geográficamente, porque todos esos mercaditos que estaban en los barrios, que estaban siendo abastecidos con productos subsidiados, le permitieron a los pobres comprar y obtener productos a precio bajo. A partir de un momento, Mercal se viene abajo y ya no es eficaz, quizás nunca fue eficiente, pero ya tampoco es eficaz. O sea, puede retomar el gobierno la eficacia que tuvo en algún momento, pero fíjese que hasta Mercal se ve afectado por los controles de precios, porque deja de ser rentable para los bodegueros vender un producto a pérdida. Pues. Voy a unir dos planteamientos que al final quizás tengan mucha coincidencia en la relación del control de precios y cómo incide en el incentivo para la productividad.
¿Existen incentivos dentro de un esquema de control de precios para mejorar la productividad? Y pregunta otra persona, ¿cómo un sistema dinámico de precios puede acelerar el ritmo de la producción agrícola? Comienzo con la primera parte, ¿no? Los controles de precios también han sido bastante bien estudiados por la teoría económica y la economía de la regulación. Y la razón es que, por cierto, no por la industria de alimentos, sino por algún tipo de industria que se considera monopolio natural, o por lo menos en alguna época fue monopolio natural, como la industria eléctrica y la industria de telecomunicaciones en algún momento. Por mucho tiempo se reguló por una metodología que se conocía como tasa de retorno, que era tratar de establecer una tasa de retorno a la estructura de costo o sobre la estructura de costo, y ese era el precio que fijaba el regulador. Sin embargo, las tendencias modernas en esa industria es digamos, a regular a través de precios máximos con un diferencial, digamos, llamado el factor X en regulación, que permite precisamente ese factor X a que los precios no vayan exactamente igual a la inflación de costo. Y esa es la propuesta que nosotros traemos hoy aquí dentro del sistema administrado dinámico de precios. Es decir, va la inflación de costos, se revisa con cierta frecuencia trimestralmente y el incremento de precios va por debajo de la inflación de costos. Al tú establecer un sistema que va por definición por debajo de la inflación de costos, estás obligado a ser más productivo, a ser más eficiente, a administrar mejor tus costos y buscar nuevas tecnologías o cualquier mecanismo que te ayude a incrementar la producción bajo un sistema administrado de precios. Nosotros creemos que en 2 años es el tiempo requerido bajo todo el conjunto de propuestas que hemos estado planteando aquí para incrementar la oferta y que deje de ser necesario efectivamente el sistema administrado dinámico de precios y se vuelve un esquema donde el juego de la oferta y la demanda determine los precios. Un poco replicando lo que fue la tendencia del 96 al 2003 o tratando de replicar lo que fue esa experiencia en la que los precios de los alimentos crecieron por debajo de la inflación general, es decir, abaratando los precios relativos a los alimentos, que es uno de los objetivos de seguridad alimentaria que tenemos hoy aquí. Por primera vez que yo recuerdo en materia de política agrícola, se le fija un precio máximo a los productores agrícolas. Normalmente a los productores agrícolas se les fijan precios mínimos, y se les fijan precios mínimos porque se supone que son los eslabones más débiles de una cadena agroproductiva, y entonces para garantizarles un ingreso mínimo estable se fijan precios mínimos. Eso es lo que se hace en política agrícola a nivel mundial, pero aquí se fijó un precio máximo también a nivel de productores agrícolas. Por supuesto que si ese precio máximo nuevamente no se corresponde con las condiciones del mercado, el productor agrícola, ¿qué es lo que pasa? El caso de la leche, tiene un precio máximo, pero hay agroindustrias pequeñas que están dispuestas a pagar por encima de ese precio máximo, el caso de las pequeñas industrias queseras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre terminan por cualquier vía evadiendo esa regulación también. Entonces usted ve que un precio máximo de la leche, 1.300 bolívares el litro, bueno, están pagando en el sur del lago ¿cuánto por un litro de leche? O sea, el mercado termina siempre mostrándonos una realidad que no la podemos ocultar y que tenemos que, precisamente por la vía de las conversaciones, ver cómo se hace política más acorde con la naturaleza y el funcionamiento de los mercados. El señor Alemán, ¿quería decir algo? Sí, el tema que tenemos en común es que falta materia prima, falta el desarrollo del sector primario y en consecuencia el sector industrial no tiene cómo cumplir su rol frente al consumidor en toda su dimensión. Creo que el tema de control de precio a lo mejor merece la diferencia entre congelamiento de precio, que es una foto que estamos viviendo hoy día, y una cierta flexibilización que permite acompañar los costos. Porque, por ejemplo, una vaca da leche todos los días, eso sabemos todo. Ahora, ¿qué hago como ganadero si tengo leche y no tengo cómo vender esa leche a un precio que me permite una cierta ganancia para financiar mis costos?
A lo mejor mañana voy a utilizar esta vaca para hacer un churrasco, pero no puedo hacer leche. Y en consecuencia, esto afecta a toda la cadena. Y al final el consumidor también, si encuentra un día la leche y el otro día no la encuentra, para él la disposición de pagar algo más a un mercado donde un mercado informal está mucho mayor, lo que sí podemos garantizar que tenga todos los días su leche. En este momento estamos tratando a través de importaciones y a través de otras búsquedas de soluciones de normalizar lo máximo posible la situación. Pero creo que todo se termina en la palabra, donde creo que es el inicio de restablecer la confianza de todos los lados para que tengamos una continuidad en entre todos los actores en la cadena de valor hacia el consumidor. Voy a leer también dos preguntas que coinciden, ambas para Luigi y Dalvano. ¿Qué lo motivó en su estudio sobre el incremento de la producción agrícola para no tomar en cuenta el renglón arroz, elemento importante en la dieta del venezolano, como lo indicó Ángel Alayón en su exposición? Otra persona le pregunta a Dalvano qué criterio se tomó para evaluar los sectores señalados, es decir, los productos. ¿Por qué no se consideró, por ejemplo, el arroz, la carne, el pollo? Ok. El primer elemento aquí que es bien importante es que nosotros estamos iniciando todo este proceso de formación, de visión conjunta para el sector agropecuario. Desde esa perspectiva, no solamente está el tema del arroz y otros rubros más. La construcción de la seguridad alimentaria requiere de que conversemos y hablemos sobre todos los rubros. Aquí lo que estábamos es comenzando a mostrar cómo nosotros podemos resolver estos 6 rubros que son el 60% de la producción. Pero nosotros, yo mencioné cuando comencé mi exposición, por ejemplo, que hemos tenido reuniones con Dixon Moreno de Heinz. Heinz tiene un proyecto áncora, si lo vemos desde la perspectiva de Marco Favas Neves, increíble para el desarrollo de tomate. Yo tengo la información completa sobre lo que está ocurriendo en arroz. Entonces, más bien, el tema aquí es que el objetivo básico de la Cámara era reforzar lo que son los primeros grandes rubros dentro de la producción nacional, utilizarlos como ejemplo, como dinamizador para hacer esta propuesta nacional sin excluir a nadie. Yo creo que no hay visión conjunta excluyendo a nadie. O sea, aquí de lo que se trata es de comenzar a incluir, también considerando que en algunos casos hay rubros que no los podemos tratar porque esos grupos nos han pedido que ellos están haciendo sus trabajos, que este no es el momento oportuno de hacerlo, o porque sencillamente no son miembros de la Cámara. Entonces la Cámara no puede en algunos casos hablar por unos rubros que no están dentro de ella. Pero el punto aquí fundamental es que todo lo contrario, nosotros lo que queremos es impulsar esto, porque la seguridad alimentaria no son solo esos 6 rubros, son todos los rubros. Yo quisiera quizás aprovechar para decir, a mí me parece muy interesante todos los 6 que yo mostré y me parece muy interesante lo que me mostró la gente de Heinz, que quizás es una oportunidad un poco para mostrar lo que, aprovechar y mostrar lo que están haciendo. Muy brevemente, para no entrar en mucho detalle, pero creo que es un elemento, o sea, creo que es importante pasar el mensaje de que en Venezuela sí se pueden hacer las cosas, sí hay potencial para hacerlas. En el caso nuestro específico, a través de los años y a través de, por ejemplo, riego por goteo, manejo de plántulas, manejo del tomate a granel, trabajo con las plagas y con las enfermedades, introducción de híbridos con genética, etcétera. Nosotros a través del tiempo hemos logrado aumentar la capacidad o la productividad del campo en tomate de 30 toneladas que había antes a un promedio entre 50 y 60 prácticamente, y todavía hay oportunidad para seguir mejorando. O sea, el punto es que sí se pueden hacer las cosas, y esto pues precisamente nos va a ayudar también a quizás en el futuro pues a depender menos de las importaciones. Ese es el tipo de cosas que tenemos que ir desarrollando en conjunto, con una visión conjunta. Yo quería complementar un poquito lo de Luigi en relación de los rubros. Ciertamente todas las propuestas se han desarrollado en una visión conjunta. Sin embargo, en la Cámara se venía desarrollando 6 proyectos específicos en cada uno de estos rubros,
y parte de eso es lo que se ha incorporado para desarrollarlo perfectamente. Van a ser medibles, cuantificables en el tiempo, hacerle monitoreo, seguirlo y posteriormente evaluar los otros rubros que ecológicamente se pueden producir en Venezuela y económicamente se pueden también llevar adelante para irlos incorporando. Pero específicamente están estos 6 rubros, así como lo explicó Luigi muy bien en su presentación, y es lo que la Cámara en este momento está apoyando, incluyendo también lo que HEY viene haciendo en el desarrollo del tomate. Cambiamos acá un poco el matiz de los temas. Comenta alguien, Bolivia anunció que va a restringir la exportación de materias primas agrícolas para garantizar oferta interna suficiente. ¿Es esto una medida que comenzaremos a ver de forma recurrente en el futuro? Para cualquiera de ustedes. Un comentario muy concreto. Los países con mayor índice de seguridad alimentaria tienen que ser países exportadores de alimentos. Y eso significa, en concreto, países con una gran capacidad de producción competitiva. Por lo tanto, un poco la propuesta que hemos trabajado aquí es precisamente para expandir la capacidad de producción de alimentos, tanto agrícola como industrial, y eventualmente con el gran objetivo de pasar a ser un país exportador. De hecho, en algunos rubros específicos se considera que ser exportador es la garantía de la seguridad alimentaria. Es lo que te permite a ti, ante cualquier contingencia, tener la capacidad de producción para satisfacer las necesidades internas. Otra pregunta abierta para cualquiera de los panelistas. Preguntan, plan de Cavidea para educar al consumidor y orientar el consumo de alimentos de acuerdo con el requerimiento nutricional. ¿Cuáles alimentos subsidia actualmente el Estado? ¿Cavidea quiere subsidios? Yo creo que en este punto es fundamental entender, por ejemplo, nosotros en este momento existen a nivel de la producción agrícola algunos rubros que tienen subsidios y que de alguna manera están permitiendo que se mantenga la producción agrícola de esos rubros, no ha aumentado de manera significativa. El tema allí es que si eso se ve como esos subsidios a nivel de la producción agrícola se ven como una solución temporal, pueden dar un resultado que es el que han dado, o sea, mantienen la producción. Ahora, lo que realmente se requiere en este momento es ir corrigiendo todas las imperfecciones que se vayan dando, ir ajustando las realidades y que los subsidios vayan, como yo lo he venido diciendo, los subsidios tienen que ir directos, tienen que ir dentro de planes sociales que sean focalizados. Cuando uno subsidia la producción agrícola de un producto, ese producto va a terminar comiéndolo todo el mundo, independientemente de su clase social, independientemente del uso que vaya a tener. Entonces no es directo, no es focalizado, es imposible de medir su impacto social. Y en algo que yo reitero conceptualmente que es bien importante es los subsidios están hechos con unos objetivos de políticas públicas. En algunos casos, por imperfecciones de mercado, se subsidia la producción agrícola de manera transitoria. Pero en el largo plazo lo que a nosotros nos interesa es que el subsidio responda desde la perspectiva de la seguridad agroalimentaria a garantizar el acceso de la población de bajos recursos y esa debe ser la prioridad y para allá se está trabajando. Y desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la cuarta variable que yo mencionaba, que es el gran reto que tiene Venezuela a partir de ahora, no es solamente el acceso y la disponibilidad y la cantidad, es también la calidad, está el tema nutricional. Entonces, la industria viene trabajando, yo creo que no debo adelantar más bien esa información, yo creo que la industria viene trabajando con sus comunidades en planes concretos en el tema nutricional y bueno, desde el punto de vista de nuestra propuesta lo que estamos diciendo es ahora tenemos que apuntar no solamente a la planificación de la disponibilidad calórica, sino tenemos un reto en términos de proteína y tenemos un reto en términos de mejorar que la alimentación sea más balanceada. Yo antes de salir para el almuerzo recibí una enseñanza de una profesora de la Universidad Central que me decía, hijo, su hija no solamente necesita leche, también necesita fruta, ¿ok? Y me explicaba las razones por qué. Entonces, la industria viene trabajando en eso, en el tema nutricional es un tema fundamental
Y yo quisiera que eso que como consumidor he recibido ese aprendizaje, esa información, les quede. Y creo que en una de las próximas presentaciones va a entrar en más detalle a responder eso. ¿Los proyectos de etanol del gobierno basados en caña de azúcar son de verdad factibles cuando se produce o cuando no se produce caña suficiente para producir el azúcar que se requiere? ¿Sería competencia desleal para los azucareros venezolanos? El tema del etanol en Venezuela es una política de Estado que viene desarrollando el gobierno. Yo creo que en este ánimo de comunicación, de visión conjunta, yo no sería amigo de adelantar una opinión sobre ese plan que ellos tienen. Más bien, creo que lo que tenemos es que entender con claridad que lo que está allí, posiblemente nada más con ánimo de dejar algún mensaje allí, nosotros tenemos una propuesta bien clara en caña de azúcar y de los problemas que tenemos en caña de azúcar y el azúcar para alimentación. Y yo siempre he dicho que la primera prioridad, lo dije en una entrevista, la primera prioridad, y es la que me dicta el sentido común, es primero tenemos que comer para poder prender el carro. O sea, si no hemos comido no vamos a poder prender el carro. Entonces, primero siempre serán los alimentos y después serán los biocombustibles. Ahora, eso no quita que en una política de estrategia energética, en el caso venezolano, a lo mejor se piensa en el etanol porque parte de esos elementos son utilizados en la adición para la gasolina. Para sustituir el metaetil, el tetraetilo de plomo, ese tipo de cosas. Entonces, mejor es escuchar antes de dar una opinión. Allí hay muchas variables en juego, pero lo que sí es que yo estoy seguro que el gobierno debe tener la prioridad de que primero son los alimentos, porque eso está antes de prender el carro y arrancar cualquier tipo de cosa. Entonces, mejor vamos a escuchar, vamos a conversar antes de emitir una opinión, porque ahí hay muchas cosas por hacer. Para finalizar, ¿hasta dónde sus planteamientos o sus estudios consideran eventos adversos de origen natural que puedan incidir en la progresividad de cualquier desarrollo de la industria alimentaria en el orden nacional o mundial? Yo debo explicar que cuando mostré los escenarios, nosotros siempre consideramos, e inclusive me llama la atención, ¿no? Inclusive en la misma técnica que tiene el doctor Marco Fava Neves, nosotros siempre el escenario de consumo lo planteamos en términos de satisfacer el aumento de la población, satisfacer la mejora del per cápita y por supuesto en la medida de que sea racional y competitivo satisfacer un nivel de sustitución de importaciones. Ahora la verdad es que quien está haciendo esa pregunta y esa sugerencia, eso hay que incorporarlo. Y ese es parte del proceso de formación de visión conjunta. O sea, la verdad es que hay cambios climáticos, esos cambios climáticos están allí y nosotros tenemos, claro, uno siempre planifica como para los hechos que están ocurriendo y estas eventualidades eran poco típicas, pero hoy en día con el tema de cambio climático, y vean el tema de la importancia que hay aquí, ¿no? Por un lado tenemos cambio climático y por el otro lado tenemos hoy en el mundo poca disponibilidad de alimentos. Entonces no, al contrario, tenemos que incorporarlo y caramba, ojalá las personas que estén en el Estado, autoridades del gobierno y del Estado allí, nosotros podamos darles nuestro aporte, nuestras ideas para el desarrollo de esos planes. Cavidea, miren, Cavidea a veces yo digo que no dice todas las cosas que hace, pero si se informaran todas las cosas que ha hecho Cavidea en situaciones críticas, para que allí estén los alimentos, tiene una experticia muy grande y una voluntad muy grande de atender las emergencias, cuando ocurrió lo del litoral, en Vargas, etcétera, e innumerables cosas que en ese afán de que esa es nuestra responsabilidad, sencillamente se hacen y no se comunican. Entonces, las personas que estén aquí tengan la seguridad de que lo vamos a incorporar y ojalá le llegue el mensaje a las personas que están en el Estado que pueden contar con nuestra colaboración, con los elementos técnicos, con toda la experticia que ya se ha desarrollado, porque es un tema importantísimo en el contexto actual. De Luigi, Cavidea tiene una amplia experiencia en atender estos tipos de eventos naturales que se dan en el país. Más de 4 décadas apoyando, por cierto aquí está el coronel Rivero, que hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas
Hemos participado en los problemas recientes que se han planteado de lluvia en el estado Apure. Cuando ocurrió el deslave en La Guaira en el 1999, tuvo una amplia participación Cavidea conjuntamente con las Fuerzas Armadas. De eso Marta puede explicar también muy bien. Y de una manera transparente, responsable, las empresas todas han aportado en las situaciones que se han presentado de riesgo para el país, bien sean de orden natural, como bien lo mencionaba Luigi, o de orden social. Siempre por principio la Cámara está interviniendo en este tipo de asuntos y continuará porque por principio la Cámara viene desarrollando estas actividades. Yo quería también comparar este riesgo de eventos con posibilidades que estos eventos podrían ocurrir fuera de Venezuela. Y por esto creo que es aún más importante que empezamos hoy día mejorando nuestra capacidad productiva en el sector primario para que no dependemos de importaciones que en este caso también serían afectadas. ¿Se escucha? Esta es una inquietud que yo he recogido durante la hora del almuerzo y tal, que quería compartir con Luigi y con Ángel a ver cuál es su opinión. Obviamente hay perfecta coincidencia con los planes de crecimiento del sector agrícola primario y después del sector agroindustrial. Y quizás la inquietud específica, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer para alinear también ese crecimiento de agricultura y agroindustria con el crecimiento de la productividad de toda la cadena de suministro? Entiéndase, material de empaque, cartón, repuesto, que ha sido un problema, transporte, otros ingredientes, etcétera. Bien importante lo que comenta Eduardo y refuerza un poco la idea de que para poder lograr que los alimentos lleguen al plato, hay un increíble proceso y cantidad de actores participando, logrando, produciendo, proveyendo materiales, proveyendo cartón, aparte de la materia prima y los insumos, que es siempre lo más visible, ¿no? Y esto es lo interesante, como hablábamos también temprano, de permitir el crecimiento del sector privado en estos temas. Si se dan las condiciones para la expansión de la producción de alimentos industrial nos estamos proponiendo, también implica un crecimiento de todos los proveedores. Por ejemplo, el caso de los materiales de empaque, tienen que crecer, digamos, necesariamente para poder acompañar ese proceso de crecimiento. Entonces, incluso podemos hablar de un clima de inversión necesario para que se pueda expandir todo el sistema productivo. Y fíjense que no es un tema donde necesariamente, mejor dicho, es imposible, y la experiencia así lo demuestra, y luego con el profesor Yang lo vamos a estar discutiendo, poder planificar, digamos, todo ese crecimiento. Ese crecimiento va a producirse por la iniciativa privada de acompañar la posibilidad de incrementar la oferta de alimentos, en este caso venezolano. Ahora, sin duda se tiene que crear el clima de inversión. Nosotros creemos que en materia de alimentos estas son las propuestas y sin duda alguna todo el sector y todas las empresas conexas y relacionadas, pequeñas, medianas, cooperativas, deben crecer para poder acompañar este esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, a todos ustedes por la iniciativa de sus preguntas. Alejandro Gutiérrez, profesor titular de la Universidad de los Andes. Félix Alemán. Ángel Alayón, máster en Políticas Públicas. Luigi Dalvano, ingeniero mecánico. Eduardo Benatuil, presidente de Heinz. Y Juvenal Arbeláez, asesor de Economía Agrícola de Cavidea. Juvenal, quien por cierto coordinó que los gráficos en la exposición de Faba Neves estuvieran como tenían que estar oportunamente allí. Muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestro foro.